Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 14. La vida de Gwynedd Merfyn Frych. Y antes de su muerte, Gwyard hizo arreglos para que su hijo Gwynedd Merfyn Frych se uniera en matrimonio con la princesa Nest, la hermana del futuro rey Cyngen de Powys, el hijo y sucesor de Cadel el rey, con lo que así se aseguraba de que algún día su nieto, el fruto bendecido por aquella unión matrimonial, heredase ambos tronos y así lograra tener a toda Gales bajo su autoridad. Se casaron 2 años antes de que muriese Gwyard, y cuando éste falleció, su hijo Merfyn Frych le sucedió en el trono. Y Frych gobernó por un espacio de 44 años. Cuando tenía 40 años fue coronado rey. Eliseth, el rey de Powys, reinó por 30 años, su hijo Brochfael por 18 años, y su nieto Cadel por 35 años. Su bisnieto Cyngen reinó por 36 años, muriendo en el mismo año en que falleció el rey Merfyn Frych de Gwynedd, por lo que Cyngen comenzó a reinar en el año 8º de reinar Frych sobre Gwynedd. Cyngen no tuvo heredero varón, pues ni siquiera se casó alguna vez. Sabía que su hermana Nest tendría un heredero al trono de Gwynedd y de Powys, y por consiguiente de todo el reino de Gales, con su esposo Merfyn Frych, el rey de Gwynedd. Además, nunca le interesó engendrar un heredero para su trono ni tener hijos, puesto que él era un homosexual lascivo. Muchos en su reino lo despreciaban y aborrecían, y no creían que estuviese capacitado para gobernar. Por eso esperaban con ansias que la casa real de Gwynedd los gobernara en un futuro mediante el hijo que le naciera a su princesa Nest. Sin embargo, y a pesar de todo, Cyngen trataba de guardar las apariencias, dando la impresión de ser un católico fervoroso, y en el año en que murió, viajó en peregrinación a Roma a fin de purgar sus pecados ante el Papa, pues sentía remordimientos cuando su corte real lo abochornaba por su desviada actividad sexual. Pero murió durante el viaje. Sí, sus propios ministros lo instaban a efectuar la peregrinación por temor a que el pueblo de Powys se levantara contra él y lo derrocara. Ahora bien, respecto al rey Merfyn Frych de Gwynedd, este fue coronado rey tras la muerte de su padre Gwyard, un día antes de la coronación del franco Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano, el día de Navidad del año 800 desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por el Papa León III. Por eso Frych fue coronado en la Nochebuena y Carlomagno en la Navidad. Ambos reyes obtuvieron la aprobación de la Iglesia Católica Romana y del Papa, pues ambos eran fervorosos católicos, y a Frych el arzobispo católico de Gales lo coronó como rey. La isla de Britania o Bretaña iba encaminada a la unificación política como la Gran Bretaña o el Reino Unido. 40 años tenía Merfyn Frych cuando llegó a ser rey, y por 44 años reinó sobre Gwynedd, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 84 años. Durante los primeros años de su reinado, la economía de su reino se vio gravemente afectada por una serie de pestes que causaron gran mortandad y enfermedad en todas las especies principales de la ganadería, especialmente en las vacas, por la enfermedad de la lengua azul. Esto provocó un alza en el costo de los cereales, como el trigo, del cual todo el pueblo subsistía por ser la fuente primaria del pan. Las hambrunas no tardaron en propagarse y la población comenzó a diezmarse,
y la terrible plaga se extendió a Powys y a las tierras norteñas de Deheubarth y Briseigneux. La pobreza se agravó y el pueblo comenzó a palidecer extremas escaseces, por lo que se generalizó el descontento popular hacia el trono. En el año 10 del reinado de Merfyn, la plaga bovina casi desapareció, pero el pueblo comenzó a recuperarse muy lentamente. Luego, al año siguiente de esto, terribles incendios envolvieron en llamaradas de fuego los bosques de las tierras de Guise en Degangui, porque en aquella zona la plaga bovina fue más terrible que en cualquier otra parte del reino, y por eso los campesinos, en su desesperación, quemaban grandes extensiones de bosques a fin de conseguir terrenos para cultivar trigo ante la elevada demanda de alimento a causa de la hambruna. Pero al rey Merfyn no le agradó esto, puesto que aquellos eran bosques donde él y sus nobles y ministros solían ir de cacería. El fuego los arruinó y provocó que el rey ya no pudiera ir de cacería hasta allí. El pueblo se hallaba muy angustiado y afligido por las constantes muertes que provocaba la hambruna severa. Esta situación de debilidad en el reino de Gwynedd la aprovechó astutamente el rey Coenwulf, el sucesor de Ecgfrido, en el trono de Mercia, para invadirlo y destrozar a su población mediante el saqueo y el pillaje. Por 4 años continuó esta situación angustiosa, y el rey Merfyn no lograba detenerlos, a pesar de que con todos sus soldados y nobles trataba de custodiar las fronteras y perseguir a filo de espada a los enemigos. Finalmente, los mercianos lograron ocupar Rufoniog y someterla a su autoridad mientras la despojaban de sus riquezas. También incendiaron las aldeas esparcidas por las montañas de Snowdonia, asesinando a cuantos campesinos y agricultores gwyneditas hallaban a su paso. Provocaron el terror y el miedo en la gente, y ésta comenzó a refugiarse en los castillos y fortalezas de los nobles y del rey a lo largo y ancho de Gwynedd. Ante aquella situación tan angustiosa, el rey Merfyn Fruich decidió enviar al rey Coenwulf la notificación de que deseaba encontrarse con él para la guerra y luchar contra su ejército en Llanfaes, en la región de Anglesey. Y esto sucedió en su año 18 de reinar él sobre Gwynedd. Cuando se produjo la batalla, los mercianos lograron imponerse sobre los gwyneditas y los derrotaron tras una espantosa masacre y matanza. De modo que el rey Merfyn Fruich logró huir en su caballo con sus guardias más allegados y se refugió en su castillo de Dolbadarn, en la capital del reino. Esto logró que Mercia se apoderara de todo el estuario del Dee en el reino de Gwynedd. Así se amenazó gravemente la unidad de todo el reino y de toda Gales. Ahora bien, cuando Ceolwulf sucedió a Coenwulf en el trono de Mercia, en el año 21 de Merfyn como rey, éste arrasó con Powys y su rey Fingen no pudo defenderla, saqueando y robando sus riquezas. Pero las poblaciones de Degangui en Gwynedd se sublevaron contra Ceolwulf, el rey de Mercia, 2 años después de la caída de Powys, pues querían aprovecharse del cambio de rey para independizarse del dominio de Mercia, puesto que su rey Merfyn nada podía hacer por defenderlos del invasor. Sin embargo, Ceolwulf, al igual que hizo contra Powys, arrasó Degangui y le incendió, asesinando a la mayoría de sus habitantes. Gwynedd entera acudía a la iglesia en busca del favor divino a fin de ser librados de la palma de sus enemigos, y se acrecentó aún más el fervor católico entre la población. Satanás los escuchó y decidió entregar a Ceolwulf, rey de Mercia, en una conspiración, y así sucedió.
Beorngulf reclamó el trono de Mercia y retó a Ceolwulf para destronarlo mediante una batalla, pues alegaba él mismo ser descendiente de Beornred, que ocupó el trono brevemente tras conspirar contra Etelbaldo. Y logró darle muerte, y reinó en Mercia por 3 años, gracias a la guerra civil que provocó para conseguir el trono. Esta situación la aprovechó Gwynedd y Powys para recuperarse del daño infligido por Mercia y recuperar sus tierras invadidas al expulsar de allí a los nobles mercianos que la gobernaban como colonos. Tras la muerte de Beorngulf en una batalla contra el reino de Anglia Oriental, su sucesor Ludeca ocupó el trono durante 1 año hasta que murió, luchando por defender sus fronteras ante el constante ataque perpetrado contra Mercia por parte de Anglia Oriental y con el tiempo Wessex, ambos reinos ingleses. El sucesor de Ludeca, Wiglaf, corrió la misma suerte y finalmente no pudo impedir que el reino de Wessex conquistara, dominara y ocupara el reino de Mercia a perpetuidad, y Ecgberto, rey de Wessex, los conquistó en el año 29 del reinado de Merfyn-Fruich. Esto trajo alivio a Gwynedd y a Powys en respuesta de Satanás al clamor de los galeses por su dolor ante la invasión cruel de los ingleses. Pero en compensación, la gente se volvió aún más al catolicismo y se recrudeció la persecución contra los santos hermanos de Cristo por toda Gales, pues antes de eso, cuando Mercia aún no atacaba Gales en los primeros años de Merfyn-Fruich, la celosa predicación de los santos trajo a muchas personas de buen corazón la palabra de Dios. Respecto a Mercia, 1 año después de ser conquistada por el reino de Wessex, logró recuperar su independencia, pero no logró nunca más su supremacía sobre Gales o cualquier otro reino de Inglaterra, y siempre quedó desde entonces expuesta al ataque inglés. Ahora bien, por aquellos años comenzó a esparcirse entre las poblaciones de Gales los rumores respecto a las iniciales incursiones que hacían en Irlanda y en el norte de Bretaña, o sea, en Escocia, las diferentes tribus vikingas en sus barcos marinos procedentes de las tierras de Suecia y Dinamarca en el norte de Europa. Iban a la costa, saqueaban y robaban cuanto hallaban a su paso, tras lo cual se retiraban de allí sin dejar rastro alguno. Ahora bien, en el reino de Wessex no llegó a invadir ningún territorio de Gales, pues hasta su rey Ecgberto les propuso un tratado de paz y respeto mutuo, a lo que Cyngen, rey de Powys, y Merfyn-Fruich, rey de Gwynedd, accedieron. Ahora bien, Nest, la esposa de Merfyn-Fruich, le dio a su marido un hijo, un varón, quien al fin ocuparía por primera vez en toda la historia de Gales el trono sobre toda Gales unificada, cosa que no ocurría desde los tiempos en que Bretaña fue conquistada por el Imperio Romano siglos antes. Y fue el único heredero que ambos tuvieron, pues aparte de él tuvieron a otros hijos e hijas más, y lo llamaron por nombre Rhodri Mar, llamado más tarde el Grande, quien al ocupar el trono sería designado por un título real, Einon ap Owain I, rey de Gales.